personas, por el solo hecho del tienen derecho nacimiento, a ejercer libremente y sin coacción los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que tienen derecho a... Hoy estuvimos hablando sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas con discapacidad. Tuve a mi cargo la charla sobre la capacidad legal de las personas en situación de discapacidad. Expuse la incidencia de la Ley 1448 referente a víctimas del conflicto armado dentro de la inclusión a personas en situación de discapacidad. El nombre de mi charla es el enfoque de derechos humanos y familia en el tema de la discapacidad. Queríamos compartir con ustedes era socializar la posibilidad de que programas de inclusión sí se pueden hacer, rompiendo los esquemas tradicionales y los imaginarios sociales de que la inclusión es para personas que están por debajo de los demás. Hoy el tema que nos ocupa pues tuvo que ver con la autonomía de la persona con discapacidad en el marco de los procesos de inclusión social. La ponencia que tuvimos el día de hoy tenía que ver con los derechos de la seguridad social integral de la población con discapacidad, en especial el tema de los derechos a la pensión y las pensiones especiales que consagra la Ley 100 del 93. El conflicto armado es algo ajeno, es algo que a mí no me toca. Hasta el momento en que tú hablas con una víctima del conflicto, trabajas con ellos o empiezas a ir a las zonas apartadas de tu departamento, caes en cuenta que el conflicto armado sí existió y que dejó secuelas graves. Entonces, me parece que ese fue como el núcleo central de mi charla. Todas las personas, por el solo hecho del nacimiento, gozamos de una presunción de derecho de capacidad de goce. Bueno, hoy estuvimos hablando sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas con discapacidad. La gran conclusión de la jornada en la que hablamos de este tema es que todas las personas con discapacidad tienen derecho a ejercer libremente y sin coacción los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que tienen derecho a acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva bajo un modelo de toma de decisiones con apoyo y haciendo uso de todos los ajustes razonables, apoyos y salvaguardias de los que nos habla la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Me encuentro en este momento en la ciudad de Popayán en un evento organizado por Handicap International, el consultorio jurídico de la Universidad de AFIT y con el apoyo del consultorio jurídico de la Universidad Autónoma del Cauca. Tuve a mi cargo la charla sobre la capacidad legal de las personas en situación de discapacidad, señalando los nuevos paradigmas, las concepciones y relecturas que sobre la capacidad legal hay en este momento en Colombia a partir de la Ley 1306 de 2009 y de las sentencias de constitucionalidad y otros pronunciamientos de las altas cortes en Colombia. Para concluir que las personas en situación de discapacidad gozan de una presunción de capacidad de derecho y de goce y también de una presunción de capacidad legal o de ejercicio, salvo en aquellos casos en los que la ley misma los coloca en una situación de incapacidad legal, específicamente a las personas en situación de discapacidad mental absoluta y de discapacidad mental relativa. Para concluir, finalmente, que todas las personas, por el solo hecho del nacimiento, gozamos de una presunción de derecho de capacidad de goce y que ya frente a la capacidad de ejercicio debemos señalar y mirar cuáles son las limitaciones en el ejercicio de los derechos. Dentro de ellas las personas, como ya lo mencioné, en situación de discapacidad mental absoluta, en situación de discapacidad mental relativa. Fuera de esas situaciones vamos a presumir la capacidad de todas ellas. La importancia de estos certámenes que se dan en el espacio comunitario, como el que lo desarrollamos hoy en la Universidad Autónoma, da cumplimiento a lo que se dice también en la Ley 1448 como ese espacio comunitario que tienen las víctimas para conocer sus derechos a través de personal calificado, como son abogados o personas que tengan conocimientos dentro de la unidad de víctimas
para que ellos tengan el pleno goce de sus derechos en la actuación procesal, que también es gratuita para la inclusión al programa de víctimas de la unidad. Bueno, la charla en resumen tiene que ver con la atención integral a las personas con discapacidad, la propuesta de un modelo de atención integral fundamentado en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y en la Ley 1618 de 2013, para poder hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, que dejen de ser un tema conceptual, normativo, teórico, a ser un tema normativo de obligatorio cumplimiento y que sea práctico desde una ciudad grande hasta un municipio pequeño. Entonces, pues se hace una propuesta respetuosa y humilde de un modelo de atención integral que realmente valore la dignidad de las personas con discapacidad y sus familias y que les permita realmente acceder a sus derechos y asumirse como ciudadanos productivos y de valor en la sociedad para sí mismos y para el desarrollo social integral. Básicamente, lo que queríamos compartir con ustedes era socializar la posibilidad de que programas de inclusión sí se pueden hacer, rompiendo los esquemas tradicionales y los imaginarios sociales de que la inclusión es para personas que están por debajo de los demás o son anormales. No, la inclusión es para la sociedad, sociedad con problemas, con conflictos, con diversidades, y que desde ahí tenemos que hacer un cierre de las brechas de la inequidad y obviamente una equiparación de oportunidades. Hoy el tema que nos ocupa pues tuvo que ver con la autonomía de la persona con discapacidad en el marco de los procesos de inclusión social. Y mi apuesta es en principio a revisar críticamente este discurso, el de la inclusión social. Siento que le falta cierto rigor teórico a la inclusión social, en tanto uno puede entender desde la filosofía política estos procesos como procesos que reproducen relaciones de saber-poder, en donde la población con discapacidad pues va a estar siempre en el lugar de incluido, va a ocupar siempre un lugar de inferioridad por las relaciones, insisto, que se reproducen, un sujeto que sabe que es el que incluye, un sujeto que no sabe que es el incluido, un permanente incluido que depende de la inclusión, dependiente de la inclusión. Digamos, hay una relación de dependencia entre el discapacitado y el inclusor que tiene que transformarse, tiene que transvalorarse a partir, creo yo, de la indignación de ese lugar que ocupamos, ¿sí? Pero no solamente el lugar que ocupa la persona con discapacidad, sino el lugar de privilegio que ocupa el inclusor, quien incluye, el que yo llamo inclusionólogo. Creo que en ese sentido podremos pensarnos realmente una autonomía y libertad, sobre todo la libertad administrada éticamente. Esa es mi apuesta y eso fue lo que presenté el día de hoy. Y en conclusión, en materia de seguridad social y laboral, en Colombia se cuenta con suficiente normatividad para lograr la inclusión laboral y el disfrute de los derechos de la seguridad social de la población con discapacidad. Lo que nos queda es seguir promoviendo y dando a conocer estos derechos para que en esta medida la población con discapacidad los haga exigibles y las empresas abran las puertas para las personas con discapacidad. Pues a mí me parece que en los temas de discapacidad lo que nosotros nos damos cuenta con estos foros es que todavía quedan muchísimos retos, porque las mismas personas con discapacidad lo acabaron de decir, ¿no? Nos falta la inclusión laboral, nos falta la formación, nos falta estar preparados para asimilar las políticas, las normas, entonces es bastante interesante para ellos y para nosotros. Para ellos porque es un tanto informativo y, como dijo la señora también líder, les da herramientas para ellos poder trabajar en comunidad, pero para nosotros también porque cuando estamos liderando procesos nos lleva a pensar cuál es el siguiente paso. O sea, si bien es cierto tú consigues algunos logros, tal vez individuales o pequeños, esto te invita a pensar más en colectivo y en tener retos, entonces es bastante bueno este espacio.